en esta festividad de Cristo Rey. Les voy a dar antes unos pequeños avisitos. Hoy termina entonces la Cruzada del Rosario. Hasta hoy están anotados ahí en la entrada, llevamos 8.500 rosarios y faltaron algunos, pasaron los del grupo, algunas personas, pero ahí está la cajita para los que tienen que poner sus rosarios, que el resultado final va a estar el domingo próximo, porque vamos a poner la semana que viene los que se rezaron esta semana. Entonces, pues bien, ahí vamos entregándole a nuestro Señor Jesucristo a través del arma poderosa de la Santísima Virgen María, entonces estos santos rosarios por esta cruzada. Vamos a ir a Dios nuestro Señor a través de Jesucristo Rey, a través de María Reina, y yo personalmente estoy muy contento y veo el bien que ha hecho esta cruzada de santos rosarios, que valía la pena sacrificarse un poco, con un poco más de oración, para entregarle a nuestro Señor el fruto de un amor, porque el alma que se toma tiempo para pensar en otro es porque lo ama, al menos, o intenta. En el caso de nuestras oraciones, es verdad que muchas veces pueden haber ido distraídas o pensando en otras cosas sin que la voluntad esté adherida a eso, ¿no es cierto? Porque somos humanos y no somos ángeles, pero la perseverancia y la firmeza en la oración ahí estuvo. Entonces, yo creo que Dios va a estar agradado con nosotros, y muchas gracias ha derramado a través de esta Santa Cruzada, gracias de familias, gracias personales, y esperemos en Dios que sí nos conceda la primera y principal gracia que pedíamos, que es a su tiempo, cuando las cosas estén listas, se pueda elegir a un Papa legítimo que gobierna la Iglesia, que es el centro unidad, que es Cristo Rey en la tierra. Ahora estamos celebrando a Cristo Rey cuando reinando en la sociedad, pero va a reinar en la sociedad a través de la Iglesia. Ahora les voy a comentar y a explicar en el sermón. Entonces necesitamos a la triple corona, esa tiara de maestro, sacerdote y rey, que se pone en la cabeza del Papa. Así que, hijos míos, a seguir rezando. Y lo que tenía pensado es para ahora orientar un poco más nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Hace muchos años hicimos una consagración de todos los que quisieron a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María, porque así es la consagración a Jesucristo Rey, sabiduría encarnada, a través de María Santísima, por el método de San Luis María Griñón de Montfort, los 33 días. Tenía pensado, para los que quieran, consagrarnos de nuevo, es decir, renovar nuestra consagración, que habría que hacerla cada año, pero por lo menos renovarla el 12 de diciembre, así que ponerlo después, con las hermanas y los padres le ponemos en las carteleras, y aquellos que quieran, los que ya estén consagrados, volver a renovar la consagración haciendo los 33 días de preparación, y los que no estén consagrados que se apunten, porque ese día se les impone también la medalla milagrosa. Entonces, consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo a través de la sabiduría encarnada, a través de la Santísima Virgen María, el 12 de diciembre, para ir ayudándonos con la vida espiritual y el fervor, hijos míos, porque los tiempos son duros. Este martes 1 de noviembre, sí, fiesta de todos los santos, es fiesta de obligación. Fiesta de todos los santos, es fiesta de precepto. Las misas van a ser a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde, martes 1 de noviembre. Es fiesta de obligación, estamos obligados a escuchar misa, salvo una causa que nos justifique, y si no podemos asistir a misa por una causa justificada, tenemos obligación de santificar el día, con una devoción que dure más o menos lo que una misa con sermón, el Santo Rosario, alguna lectura. Entonces, recuerden, martes 8 de la mañana y 7 de la tarde, misas de precepto. El miércoles 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, no es misa de obligación, pero es una fiesta, hay que ayudar a sufragar a nuestros seres queridos difuntos que estén en el purgatorio. Entonces cada sacerdote puede decir 3 misas. Yo voy a estar solo el miércoles, el padre Bernardo va a estar en el seminario, y vamos a decir la misa, entonces, que creo que ya la pusieron en la entrada: 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la tarde, las 3 misas de los fieles difuntos. Pongan en su intención
todos los fieles difuntos. Normalmente cada año nosotros lo que hacemos es pedir que traigan una listita con sus fieles difuntos que quieran, por los que quieran que se ofrezca la Santa Misa. Entonces vamos a poner una canasta acá en la entrada y antes de la misa la vamos a traer para ofrecérsela, vamos a poner cerca del altar para que, como no voy a poder leer todos los nombres, voy a poner la intención de la misa por los difuntos, por todos los difuntos y especialmente los que están en esa canasta. Así que vayan pensando y sufraguen por sus almas del purgatorio, porque cuando estemos nosotros, Dios nos haga entrar al cielo derecho, pero si tenemos que pasar por el purgatorio, vamos a suspirar y desear que se recen misas y oraciones, porque las almas del purgatorio no pueden pedir por ellas, porque el tiempo del merecimiento en esta tierra están salvadas, pero tienen que ser purificadas de los pecados veniales para poder entrar en la presencia de Dios. Así que no solamente el tiempo que purguen por sus pecados, sino además nuestra intercesión a través de las oraciones y de los sufragios por las benditas almas. Entonces el miércoles 2 de noviembre va a ser la misa a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la tarde. No es fiesta de precepto. El martes, fiesta de todos los santos, sí. El viernes próximo es primer viernes de mes también, entonces va a haber adoración nocturna, va a estar la exposición del Santísimo y la Santa Misa va a ser en la tarde, primer viernes de mes. Aquellos que siguen las devociones de las comuniones reparadoras de los 9 primeros viernes pueden venir a confesarse y hacer sus devociones, y en la noche va a haber hasta las 6 de la mañana del sábado, que es primer sábado, fiesta de la Santísima Virgen María. Vamos a poner el Santísimo, hacer la adoración nocturna. Están todos invitados a acompañar a Jesucristo y a beneficiarnos, porque en realidad el que se beneficia es uno. Entonces esos son los anuncios. El martes fiesta de precepto, 8 y 7. El miércoles no es fiesta de obligación, pero las misas de los fieles difuntos, 8, 12 y 7 de la tarde. Y el viernes es primer viernes de mes. La epístola de la misa de hoy, de la misa de Cristo Rey, es tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses y dice lo siguiente: Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la suerte de los santos, iluminándonos con la luz del Evangelio, que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas, trasladándonos al reino de su Hijo muy amado, por cuya sangre hemos recibido la remisión de los pecados, el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por él fueron criadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y en atención a Él, y así tiene ser ante todas las cosas, y todas subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, y el principio de la resurrección, el primero que renació de entre los muertos, para que en todo tenga Él la primacía. Pues plugo al Padre poner en Él la plenitud de todo ser, y reconciliar por Él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por cuenta propia o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilatos: ¿qué? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos me habrían defendido para que no cayese en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le replicó Pilatos: ¿con que tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Hemos llegado a esta hermosa fiesta, ya prácticamente cerrando el año litúrgico de Jesucristo Rey. Si bien en toda la liturgia
Jesucristo es puesto como Rey, eso nunca lo dudó la cristiandad. Desde los comienzos del cristianismo, Jesucristo siempre fue festejado como Rey, pero era necesario, como dice su Santidad Pío XI en la encíclica Quas Primas en 1925, era necesario que Jesucristo, y además por las circunstancias históricas que atravesaba la humanidad en ese tiempo, tuviera su fiesta, que el mundo supiera, no solamente el mundo cristiano lo aclamara como Rey, sino el mundo pagano supiera que hay un Rey, que es un Rey eterno y un Rey temporal también, con derecho a reinar en las cosas de la tierra a través de sus leyes. Jesucristo en la liturgia, desde el Adviento, estamos esperando al Príncipe de la Paz. En la Navidad ya lo están adorando, y en la Epifanía del Señor ya lo están adorando los Reyes Magos como el Rey. Y cuando pasan con Herodes, fíjense cómo, sabiendo ellos las Escrituras, los judíos tiemblan cuando pasan los Reyes Magos, los Reyes de Oriente, y le dicen: venimos a adorar al Rey de los judíos, que nos hemos enterado que ha nacido. A un pequeño niño, a un bebé, ya venían a adorar al Rey. De la Epifanía del Señor, a un pequeño bebé apenas y recién nacido. Después el tiempo de la Cuaresma, estamos preparándonos para ese triunfo infinito de Jesucristo en su muerte en la cruz y en su resurrección. Lo mismo el tiempo de pasión, y donde más desprecian los hombres, que es en la cruz, es de donde Él reina, como dice cuando en el Evangelio, cuando llegue, sea puesto en la cruz, voy a traer, cuando sea elevado en lo alto y puesto en la cruz, voy a traer todas las cosas hacia mí, dice nuestro Señor. Y les digo, donde el hombre piensa, como dice este monstruo de Bergoglio, el fracaso de la cruz es del trono, el trono de la tierra de Cristo nuestro Señor. Desde ahí empieza a reinar, porque no quedó su victoria solamente en su muerte, sino también en su resurrección, porque vana hubiera sido nuestra fe si este Rey no resucitara. Y después en la ascensión, enséñenle al mundo a cumplir lo que yo les he mandado: vayan, bauticen. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre, y porque nadie va al Padre sino a través de mí. Y esta pregunta tan letal que hace Pilatos, y que no quiso escuchar, porque lo despreciaba, porque lo veía pobre y humilde, porque lo veía en esa presencia de predicador, y no lo quiere entender: eres tú el Rey. Lo miraba y decir, justamente porque él esperaba un reino de esta tierra, y le dice nuestro Señor: tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, no porque no tenga que reinar aquí, sino porque el reino de Cristo no era, el poder de Cristo no era dado por los hombres. Eso es la democracia. Él le da el hombre la base, el pueblo le da el poder para gobernar, que es una gran mentira. Es una gran mentira. A Dios nadie, el pueblo, ningún pueblo le daba el poder de rey. Por eso su reino no era de este mundo, porque no necesitaba la aprobación de sus vasallos para ser rey. Y él se lo aclara a Pilatos y le dice: si mi reino fuera de este mundo, si me hubieran dado algún poder aquí en la tierra, nadie realmente, mis vasallos ya estarían rebelados contra todo esto y me hubieran liberado. No, mi reino no es de este mundo. Si mi reino viene el poder del Padre, y si yo quisiera, haría venir 12 legiones de ángeles para que poder liberarme de esto. Pero no lo entendía el mundo, y despreciaban a Jesucristo por su forma. La sinagoga sí entendía quién era, y lo despreciaba por el reino de verdad, de justicia, de paz que venía a traer. El reino de santidad y gracia, el reino de luz, de amor, el reino de justicia, de verdad y de paz. Y no querían eso, querían un rey que los liberara del yugo de los romanos y los deje en este mundo, sí, libres y todo, pero con el corazón siguiendo preso de sus pecados. El reino de Cristo es un reino, el gran reino de la liberación, que libera al alma de sus ataduras y le promete la vida eterna, y que empieza en este mundo, por supuesto, en el reino de la Iglesia. Y por eso Jesucristo tiene derecho de reinar en la sociedad, en las familias, ese reino temporal, pero que no depende su realeza de ese reino temporal. Y lo estamos viendo hoy desde muchos años atrás. Por eso, desde que su Santidad Pío XI puso esta Santa Misa de Cristo Rey, esta misa de Cristo Rey, por esas circunstancias históricas, México estaba metido en el 25 en plena cristiada. El pueblo mexicano católico estaba peleando por su libertad en Cristo Rey, que era el grito de muerte, su grito de muerte: Dios no muere, viva Cristo Rey, viva María de Guadalupe. Estaban peleando contra realmente el enemigo más grande que tiene el reinado de Cristo, que era el comunismo. Aquel que negaba a Dios, porque negando a Dios empieza a negarle el poder a su Hijo. En España empezaba la gran guerra también contra el comunismo.
Esos tiempos que el mundo moderno, ya pensando que los enemigos están reinando, hacen creer a la gente que eran tiempos más oscuros que la época medieval, que decían. Y sin embargo en la época medieval la gente, la tierra era un fiel reflejo del cielo, como dice Pío XII, porque las naciones se dejaban gobernar por la filosofía del Evangelio. En el 1900 para acá, el comunismo que empieza entonces con esa revolución rusa quiere exterminar del mundo el pensamiento de Dios, y para exterminar el pensamiento de Dios, que no lo podemos ver, tenía que exterminar el pensamiento de Cristo, que es el Verbo encarnado. Hay que mostrar que Jesucristo no era rey, no tenía derecho a nada. Entonces empieza toda esa evolución perversa del pensamiento del hombre iluminado por el demonio, a negar a Jesucristo sus derechos reales, sus derechos de rey, y empezar a poner a la religión, quitarle esa facultad de gobernar. No solamente a la religión, a la iglesia, decir, no, la iglesia no tiene derecho. ¿Cómo va a ser un poder religioso el que nos va a dictar leyes morales, leyes, ¿por qué? Amenazándonos quizás con un infierno, o diciendo que nos va a privar de una vida eterna. Y al quitarle ese derecho de gobierno a Jesucristo, le quitan el derecho de gobierno a la iglesia. Y no solamente eso, ya ponen a la religión católica como una religión más de todas. A ver si abrimos los ojos, que viendo que todo este proceso de ese ataque del demonio a través de la judeo-masonería, vemos lo que está pasando hoy. Al quitarle a la religión entonces e igualarla a otras religiones, ¿qué pasa? No es necesario que las leyes de la iglesia gobiernen, porque es una más que todas, que la religión quede para una cuestión personal y a una cuestión de doméstica de la casa. Entonces, si Dios ya no puede reinar, si Jesucristo no es rey, a través de su iglesia y de sus leyes, que es su cuerpo místico, ¿quién va a poner las leyes? ¿Quién va a poner las leyes? Los hombres. Si ya Dios no puede legislar y se rebelan sus criaturas contra el rey, entonces ¿quién va a poner las leyes? Pues las va a poner el hombre. ¿Y qué leyes pone el hombre? Todas contrarias a la ley divina, porque son las leyes que exaltan su naturaleza, y el hombre se cree rey. Y dice un filósofo alemán renegado, el hombre en su soberbia creó a un Dios a su imagen y semejanza. Quitaron a Jesucristo rey del reinado de las sociedades y de las almas, y se puso el ser humano iluminado por el demonio, porque al final el que reina es el demonio, con todas esas leyes inicuas y aberrantes que estamos teniendo a nivel mundial. No solamente en algunos estados, los poderes temporales se han hecho reyes y obligan con un rigor que ni Dios obligaba, porque Dios aún respetaba su libertad, y después el hombre esa libertad la tomó como libertinaje. Jesucristo es rey, y aunque sus vasallos, aunque toda la humanidad se haya rebelado contra su rey, están viendo que realmente Él sigue reinando. ¿Por qué? Porque están siendo castigados. La humanidad está siendo castigada por su rebelión contra Cristo Rey. No tenemos que plegarnos nosotros a esa rebelión entonces. El mundo gritaba cuando fue Jesucristo nuestro Señor condenado, que dicen los judíos cuando presenta a Pilato, «He aquí el hombre», que hasta él se asombra de cómo lo habían destruido con esa flagelación terrible. ¿Cuál es el grito de soberbia del pueblo que estaba ahí congregado para hacer crucificar a Jesucristo? No queremos que reine sobre nosotros. No queremos que reine sobre nosotros, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, para siempre. Ese fue el grito de la gran rebeldía, de los hijos del diablo, de los mentirosos hijos del diablo, padre de la mentira, y con él toda una humanidad mentirosa después que se quiso adherir para poder seguir viviendo conforme a sus pasiones, porque el reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Cristo en esta tierra, además que lo va a hacer y va a reinar, es una consecuencia natural. Ese reino temporal es una consecuencia del reino espiritual. Nadie da lo que no tiene, y el obrar sigue al ser. Donde Jesucristo reina en un corazón, va a reinar en sus obras, va a reinar en sus acciones, va a reinar en sus pensamientos, va a reinar en sus palabras. Eso fue la cristiandad, hijos míos, la gran cristiandad medieval. La gran cristiandad medieval, donde cada persona era un cristiano, era un católico, y lo manifestaba en sus obras.
Yo les cuento tantas veces que ya están cansados de escuchar. En aquella época, por ejemplo, los hábitos religiosos de las religiosas no eran una forma diferente de vestirse de la gente, de las mujeres. Todas las mujeres vestían igual, pero las religiosas se ponían el mismo vestido para mostrar que estaban en una vida consagrada. Todos los hombres estaban dispuestos a defender su fe, incluso a costa de la vida. Los reyes eran católicos y defendían a la fe, era su función. Defender el reino de Cristo en las almas. ¿Por qué? Porque si tú te vas de este reino, es eterno lo que te viene. El reino de Cristo va a seguir en el cielo. La iglesia es su reino temporal, pero la vida eterna es su reino eterno. Entonces tiene que haber un poder temporal que cuide esa salvación eterna. Y para eso estaban los reyes y eran ungidos. Eran derechos divinos, eran ungidos. Los obispos los ungían, algunos el Papa los ungía para que defendieran a la fe de Cristo en sus almas. Por eso, hijos míos, no tenemos que hacer como este pueblo de Isida y gritarle a voz de cuello y rechinando los dientes, como dice, mostrando un odio diabólico. No queremos que reine sobre nosotros, hijos míos. Sí queremos que reine sobre nosotros, pero por eso empecemos a hacerlo reinar en nuestros corazones. La vida de un cristiano tiene que ser un fiel reflejo de su Cristo Rey, desde que me levanto hasta que me acuesto, y aún ofreciendo el sueño a Cristo nuestro Señor. Ahí en la entrada, cada vez más hermosa, hacen las hermanas esas carteleras de los cristeros. Esta fiesta fue puesta cuando nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos cristeros, estaban siendo masacrados. Estaban defendiendo la fe. Más de 60.000 mártires hubo en la cristiada. Eso la gente no lo sabe. Y si estamos aquí es gracias a ellos. Ellos entendían lo que era el poder de Cristo Rey. ¿Por qué Cristo tenía que reinar? Porque si no, las consecuencias de quitarlo de su trono, que fue finalmente el gran triunfo del Concilio Vaticano II, del Conciliábulo Vaticano, que no fue un concilio, fue un falso concilio, de quitar a Dios nuestro Señor Rey de los altares, sacar el sagrario y ponerlo por allá. Ponerlo por allá era lo que quería hacer el comunismo en la sociedad, sacar a Jesucristo de las escuelas, de los hospitales, de las oficinas públicas, de las familias. Antiguamente, en los tiempos de nuestros abuelos, en los países católicos, la religión era una materia curricular, se enseñaba religión en todas las escuelas. En todas las escuelas. Me explico entonces, todo por supuesto que los enemigos de Cristo quieren que no reine, pero no por eso Jesucristo deja de ser rey, dice San Agustín. El rey es rey eternamente, y el vasallo sufrirá el castigo, el rebelde sufrirá el castigo por haberse rebeldado a su rey. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer reinar también a Jesucristo en la sociedad. Pero les repito, que empieza a reinar en nosotros. Hoy lo vemos, es evidente en nuestros ojos que Dios no reina, que Cristo no reina en estas sociedades. Al contrario, cada vez el demonio está más ensoberbecido y más puesto en un pedestal por esta sociedad endemoniada, porque la sociedad que se rebela contra Dios y contra Cristo no es una sociedad mala, es una sociedad endemoniada. Ayer nomás todos deben haber sabido lo que pasó en Corea del Sur. Ya van 200 muertos en una estampida celebrando Halloween. Ahí se cebó el demonio, ahí tuvo su sacrificio. Se las tragó a todos para el infierno. Una sociedad que lo que menos tiene es de americana, digamos así, infiltradas por esas culturas diabólicas. Hoy en la epístola de San Pablo a los Colosenses, cuando él pone en pie el reinado de Cristo y que es a través de él, con él, por él y en él, que Dios reina, es él el primogénito de toda criatura. Porque ahí dice sobre principados, sobre potestades, sobre ángeles y arcángeles, sobre todos los grados angélicos. ¿Por qué dice eso San Pablo? Le dice a los Colosenses esto en la epístola de hoy de Cristo Rey. Porque ya en ese tiempo, en los primeros años de cristiandad, en Colosa, donde estaba esta cristiandad, ya habían gentes entre ellos que estaban quitando y dudando del reino de Cristo y poniendo a los ángeles como intercesores entre los hombres y Dios. Eso, fíjense, les hace ver algo del mundo moderno. La famosa angelología de hoy, que hay ángeles por todos lados.
Y que ahí vas con tu ángel y vienes con tu ángel y tu ángel. Incluso llegan a poner en las imágenes de los ángeles, le ponen alimentos. Fíjense cómo es el hombre sin Dios, ahí lo estaban apenas conociendo y no tenían su fe firme. Entonces cualquier error le entraba. No, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, Verbo encarnado. Entre los hombres y Jesucristo, la Santísima Virgen María primero. Por eso, hijos míos, vamos a darle a nuestro Señor su lugar. Pero bueno, ese reinado temporal, les digo, es consecuencia de un reinado espiritual. Realmente la pregunta del millón, ¿está Jesucristo reinando en mi corazón hoy? ¿Ayer? ¿Mañana va a reinar? ¿Está Dios nuestro Señor en mi alma, en mi corazón, de manera que Jesucristo sea Rey? El otro día veíamos de hacer una procesión. Sí, es hermoso una procesión de Cristo Rey. Primero sacar a Jesucristo Rey a un mundo donde ni siquiera lo quieren conocer, no importa, uno manifiesta su fe, pero la manifiesto no solamente sacando una procesión. Y yo decía, bueno, les voy a proponer algo. Vamos a hacer una procesión de Cristo Rey hasta el 12 de diciembre, pero una procesión personal en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la escuela, los niños, los grandes, los jóvenes, los viejos. Hagamos una procesión de Cristo, empecemos a caminar con Jesucristo en nuestro ambiente, empecemos a ser esa familia católica que deseamos y que quizás no tenemos. Empecemos a poner un poco de orden alrededor nuestro en el trabajo. Vamos a escuchar a alguien que está hablando de lo que no debe, o a cosas que no se deben decir, o críticas, murmuraciones. Vamos con caridad a hacer reinar a Jesucristo. No, un momento, vamos a parar. Vamos a llevar a Jesucristo a las escuelas, vamos a llevar a Jesucristo en la calle. Mujeres, vístanse bien. Si las mujeres de nuestras hijas cristeras hubieran usado pantalones en el tiempo de la cristiada, no podían haber ayudado, porque ¿saben cuál era su maleta para traer armas desde el norte hasta Jalisco? Sus naguas, con desprecio dice la gente, sus faldas. Venían con armamento en sus cinturas, algunas traían hasta 50 kilos de armamento, tapados por sus faldas. Si hoy hacemos unas cristiadas, gracias queridas mujeres, estamos perdidos. Porque se van a dar cuenta enseguida en sus pantalones que traen armas. ¿Me explico? ¿Ven cómo es el reinado de Cristo, hijos míos? No es una crítica esto, porque no es una cuestión de criticar a nadie, es una realidad que tenemos que cambiar si Dios nuestro Señor reina en nosotros. Debemos cambiarlas los hombres, mamarrachos, disculpen la expresión, en Argentina no es una expresión fuerte, es una expresión muy explicativa. Un mamarracho para nosotros es un monigote, esos dibujitos que hacían los nenitos de palito, con los pelos todo así, que causan más ternura y gracia. Los hombres mamarrachos que ni siquiera cumplen sus roles, librados a los vicios y librados al paganismo, digamos así. No, la religión queda para mi esposa, mis hijos, para el padre, para Monseñor que está en la iglesia y las monjas que rezan. Y no estoy hablando de paganos. Reina Jesucristo, hijos míos. ¿Se dan cuenta qué contradicción? Vamos a salir a hacer una procesión donde nadie los conoce, dar 3 vueltas a la manzana y después llegan a sus casas y es un liberalismo coronado. El católico liberal famoso que dice Pío XI en la encíclica Quas Prima, dice: si hay algún enemigo de Cristo es el mal católico, el liberal, el que se viste afuera de católico pero por adentro es un liberal, todo lo tolera, todo lo pasa, nada es pecado, todo es lindo, qué lindo. Por eso, hijos míos, vamos a hacer procesión con Jesucristo. Por lo pronto bien entregados hasta el 12 de diciembre. Conságrense a María Reina, que es a través de ella. Nuestro Señor Jesucristo nos está mandando el arma poderosísima del Rosario y la intercesión de la Santísima Virgen María, que tiene una participación principal en el plano de la salvación de estos tiempos finales. Se viene la gran batalla contra Cristo, hijos míos. ¿De qué lado vamos a estar? Se está preparando el gran combate contra Dios, contra Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, el que nos hace ver al Dios infinito con nuestros ojos de carne. ¿De qué lado vamos a estar? Como dice San Ignacio de Loyola, ¿bajo qué bandera vas a estar? ¿Bajo la bandera de Lucifer, que te va a proponer, sí, muchas libertades?
El famoso culto de la libertad, la gran idolatría del ser humano del mundo moderno. La idolatría de la libertad que se ha convertido en un libertinaje desenfrenado. Es terrible ver ayer las cosas, esas imágenes de esos 100.000 personas entregándose al demonio porque iban a celebrar Halloween. ¿Y cómo se cebó? Yo no lo podía creer. Ayer veía, Dios mío, cómo se cebó. Ese fue el sacrificio que tuvo este año el demonio en Halloween. Ese fue su fruto. Ayer en México, por Halloween, están celebrando la fiesta de los zombies ahora. Ya no solamente fue el domingo, ayer en la tarde, sábado en la tarde, o mañana, o hoy también, esta semana, las cuestiones de esas famosas procesiones multitudinarias de los muertos. Que no solamente eso, están enseñando incluso cómo se hacen las ofrendas a los muertos. Volver a ese paganismo irracional, a ese animalismo, digamos así. Volver a ser animales después de que fuimos redimidos. Mostrar los pasos de cómo se debe hacer la ofrenda. Primero la foto, después la comida, después el incienso. Es terrible el mundo en el que vivimos. ¿Y cuántas veces no nos plegamos a esas cosas? Una cosa es recordar cristianamente a sus muertos y los que se salvaron, que están reinando con Dios en el cielo o purgando para reinar en el purgatorio y salir y reinar con Cristo. Y otra cosa es ese culto pagano de los muertos que andan con nosotros acá y que si no le damos de comer y se mueren de hambre desaparecen, con la película malintencionada famosa de Coco. Todo preparado para quitar la verdad católica, para que te quitara a Dios de todos lados. Reglas y normas para hacer la ofrenda a los muertos, lo que hacían los aztecas, que los muertos ofrecían corazones humanos. Los danzantes de la Virgen de Zapopan, si vieron algo de la romería, algunas imágenes con calaveras, con vestidos de demonios, con cosas que ni siquiera venían al caso. Es terrible, hijos míos, cómo el mundo que Cristo, mentiras, y lo están odiando con toda la fuerza. El Cristo que nombran ellos es un Cristo inventado, es un nombre vacío de contenido. Es más de contenido del Cristo verdadero, pero ese Cristo es un Cristo falso porque le llenan con una misericordia que Dios no es así, que todo lo pasa, todo lo puede. No, Dios no castiga. ¿Cómo Dios no va a castigar? Por supuesto, cuando Dios abandona esta humanidad tenemos este mundo moderno, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El otro día hablaba con una persona que está estudiando en la universidad y me dice, es tan terrible el feminismo de las alumnas hoy y detestan tanto a los hombres que andan entre ellas, que andan un montón de mujeres en pareja. Por ese odio al hombre que está trayendo este feminismo desenfrenado. Fíjense cómo todo alterado, perverso, pervertido el orden natural, porque no quiere a Jesucristo reinando, porque no cree en el reino de Cristo, el reino del Evangelio, el reino de los mandamientos que libera. Si de verdad me amas y me quieres poner en tu pedestal, hijo mío, cumple mis mandamientos, dice nuestro Señor. Por eso les digo, hijos, que nuestra fe sea vivida en las obras y que las obras sigan la fe que tenemos y que es la fe de Jesucristo Rey, del único Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, de las cuales la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hace hombre, se encarna en el seno de la Santísima Virgen María para venir a padecer y morir y redimirnos por nuestros pecados. Por eso Jesucristo es Rey, no porque yo le dé poder, sino porque se lo da Dios Padre. Me explico, es un poco más importante y con un poco más de autoridad. Por eso, hijos míos, además ya sabemos quién es el vencedor. ¿Vamos a ponernos del lado del vencedor? ¿Qué mundo ilógico que se pone del lado del vencido? Se pone del lado del vencido. Pongámonos del lado del vencedor, de Cristo Rey, y cumplamos su ley y hagámoslo reinar. Primero en casa, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Entremos entonces a vivir verdaderamente una vida cristiana. Si eso lo llevamos en el corazón, no nos va a costar expresarlo. ¿Por qué? Porque el mismo dice nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón reina Cristo Rey,
realmente no te va a costar manifestarlo. Pero si en tu corazón reina el mundo todavía, reinan tus pasiones, reina el demonio, ¿qué vas a mostrar al reino de Cristo? ¿Qué vas a salir a caminar diciendo viva Cristo Rey si en tu corazón es un antro del demonio? El alma en pecado, ¿cuántos años quizás viviendo en pecado mortal? ¿Qué reino de Cristo? ¿Es una broma, es una burla? ¿Qué es eso? Por Jesucristo me corto el cuerpo, doy mi vida, y después hay que andar arrastrándote de las tabernas para que estés bien en tu casa. Por favor, hijos míos, vamos a hacer que Jesucristo reine, porque además va a reinar, nos guste o no nos guste, como le dice nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque en el tiempo del jansenismo, de esa gran herejía jansenista, donde todo era impuro y nadie podía acercarse a Dios. ¿Qué le dice nuestro Señor? Esa frase tan consoladora: no te preocupes, hija mía, yo reinaré a pesar de mis enemigos. La arrastraban de los pelos por el convento a ella cuando decía que había que comulgar los 9 primeros viernes de mes seguido. Y sin embargo nuestro Señor la consuela diciéndole: no te preocupes, hija mía, yo reinaré a pesar de mis enemigos. Si va a vencer al anticristo con el soplo de su boca, que no puede triunfar cuando quiera, cuando sea el tiempo. Así como en la plenitud de los tiempos se encarnó y vino a nosotros, así en estos tiempos Él está viniendo, porque la plenitud del mal se está dando. En la Agenda 2030, que yo les decía el otro día, infórmense un poco, ya se habla absolutamente de un presidente mundial. De un presidente mundial. ¿Va a ser Cristo? ¿No va a ser Cristo? Para este mundo rebelde no va a ser. ¿Quién va a ser? Cuidado, hijos míos, ¿de qué lado estás? ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Dice Cristo Rey, porque yo soy Rey. ¿Estás juntando conmigo o estás desparramando? Acá no estoy contigo pero te respeto. Jesucristo es tajante. O estás conmigo o estás en contra mío. Ten cuidado. Si no eres mi vasallo, si no eres mi hijo, mi hermano, si no vienes conmigo, vas a ser mi enemigo. A ver quién se pone frente a Dios. Cuidado, hijos míos, ¿eh? Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga amar este Rey poderoso, que después de 2000 años sigue reinando a pesar de todo, aunque al mundo no le guste. Tanto reconoce el mundo que Cristo es alguien con mayúscula que lo quieren hacer desaparecer de la sociedad. ¿Por qué no hacen desaparecer a Gandhi? ¿Por qué? Porque no es nadie. ¿Por qué quieren hacer desaparecer a Jesucristo? Porque es Dios. Pidámosle a Nuestra Señora María Reina que nos dé esa gracia inmensa, que cuando gritemos viva Cristo Rey, que salga del corazón y con una vida consecuente. Por favor, hijos míos, en estos tiempos, el que por las grandes luchas por la libertad, dice José de León Toral, el que no pelea traiciona. Entonces peleen. ¿Y cómo va a ser esa pelea? Empiecen en casa, sean buenos católicos, tengan horror del pecado, tengan amor de Dios, sean devotos, fervorosos, esténse prestos para el servicio del Señor. Déjense de ser mundanos. Dejemos el mundo aparte, que el mundo no venció. Yo vencí al mundo, dice nuestro Señor. Y fíjense la cobardía de Pilato, que es nuestra cobardía, que cuando nuestro Señor le pregunta: yo soy rey, tú lo has dicho, que es la verdad, no quiere escuchar y se va. Da media vuelta porque tenía miedito. Y se va porque no quiere saber las consecuencias de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice nuestro Señor. ¿Quieres reinar conmigo en el cielo? Empieza a estar conmigo en la tierra. Y empieza a hacer ese reino mío en tu corazón. Tienes 2 grandes enemigos en tu alma. Inmensos, poderosísimos, si tú le das vuelo. La soberbia, primero. La soberbia, la impureza espiritual. El creerte como Dios. Y la sensualidad, lo que es del cuerpo, de los sentidos, la lujuria, por entregarte a tus pasiones como si fueras una bestia. Contra esos enemigos quiero que pelees. ¿Quieres que reine en ti? Corta en tu parte corporal la sensualidad y corta en tu alma la soberbia con la humildad y con la pureza, las grandes, inmensas virtudes preferidas de Dios nuestro Señor, con las cuales se enriqueció llenando de gracia a María Reina, humilde y pura.
tan fervoroso y tan importante son estas virtudes, que Nuestra Señora, siendo Madre de Dios, se hizo su esclava. Y siendo un ser humano, la preservó virgen antes, durante y después del parto. Por eso, hijos míos, pidámosle a María Reina vivir en consecuencia. Yo siempre les digo, mire, uno dice, bueno, es que hay pocos fieles, que la tradición... A mí no me importa, más vale un convertido. Dame un ejército que rece el rosario y vencería al mundo. Más vale un convertido que 500 liberales. ¿Cuántos fueron los apóstoles que extendieron la fe? 12 almas que murieron por Cristo nuestro Señor. 12 almas y 72 discípulos. Y empezaron a predicar con sus obras también, más que con sus palabras. No hace falta ser muchos, hijos míos, para hacer a Jesucristo reinar. Hace falta ser buenos. No hace falta ser 10.000, hace falta pocos, bien convertidos. Si ustedes dieran ejemplo en sus casas, si dieran ejemplo en sus calles, si dieran ejemplo en sus trabajos, en el estudio, en las oficinas, en las fábricas, la sociedad sería diferente. Por eso, hijos míos, vamos a cumplir nuestro rol de cristianos. Vamos a cumplir nuestro rol de cristianos. Y recuerden siempre que si no es por amor, no hay principio. A enamorarse de Dios, a pedirle a la Santísima Virgen María que nos haga realmente verdaderos soldados de Cristo. Fuimos confirmados para confesar la fe. Así que, hijos míos, a convertirnos, a pedir a Dios la grande gracia, porque de su reinado de Cristo en la tierra depende nuestro reinado en la eternidad, para que así, llevando la cruz, el gran triunfo de la redención, el gran triunfo del reinado de Cristo, la Santa Cruz, llevándola, la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos y reinar con Cristo en ese banquete eterno que tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.